Buenos días, don Guillermo, a los amigos en cabina y a todas las amigas y amigos que están en este momento escuchando y viendo su programa. Bueno, vamos a ver, este es un tema bastante muy complejo, yo diría que tiene varias aristas. Una es la que ustedes mencionaban, Guillermo, el tema estrictamente humanitario. Hay un problema de personas que quieren ingresar evidentemente a los Estados Unidos de América, pero siguiendo todo un periplo bastante desgastante que comienza en algunos casos desde sus países de origen, Cuba, o vamos a ver ahorita de otros países, entran después por América del Sur a la parte continental de América y comienzan a literalmente subir hacia los Estados Unidos, atravesando justamente ese corredor entre Colombia, Panamá, Costa Rica y los demás países hacia arriba. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, lo que ha pasado es que desde el año pasado estamos enfrentando esta oleada de inmigrantes que en primera instancia fueron cubanos que estaban tratando de utilizar la normativa que permite, que ustedes bien conocen en Estados Unidos, a las y los cubanos que logren ingresar por sus propios medios a territorio estadounidense, acogerse a ciertos beneficios y prerrogativas que les permite quedarse allá y no ser expulsados del país. Paradójicamente, ante la reanudación de los vínculos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba, un segmento importante de esa población cubana sintió el temor de que esto propiciaría restricciones para el eventual ingreso a los Estados Unidos y comenzó esta oleada, porque esa es la palabra que puede describir bien lo que está ocurriendo, una oleada masiva de cubanos que, y aquí es donde viene el otro tema, para poder hacer este periplo tan complicado, han necesitado del uso de intermediarios. Esos intermediarios, que podríamos denominar son coyotes, responden a una organización transnacional que evidentemente trasiega con personas, que es estrictamente, que trabaja al margen de la ley, y que básicamente es la que ha gestado todo un sistema en donde hay gente involucrada, funcionarios públicos involucrados, especialmente de las diferentes dependencias de migración de los países que están en este corredor, y evidentemente esto pues ha generado problemas de naturaleza administrativa, pero también de naturaleza política. Don Sergio, usted mencionaba, ¿sí? Don Sergio, para eso hay que subrayarlo. Estamos hablando de una organización transnacional delictiva que involucraría funcionarios de diferentes países. Así es, de hecho han habido ya investigaciones de los organismos judiciales de los diferentes países. De hecho, esto se disparó sobre todo después de un operativo que se hizo en forma simultánea entre fiscalías de varios países que venían dándole un cierto seguimiento al tema, que intervinieron, reitero, de manera simultánea en varios países y lograron capturar a algunos de los operarios de esta organización, y a partir de ese momento se desencadenó aún más una oleada mayor de personas que desbordó totalmente las capacidades de los países que estaban recibiendo ese volumen de personas. En el caso de Costa Rica, bueno, en diciembre se dio aquella oleada importante que, como usted bien señalaba, Guillermo, Nicaragua se opuso rotundamente a dejar pasar, atribuyendo que este es un problema estrictamente de Estados Unidos y de Cuba y que por tanto no tenía por qué involucrar a los países de la región. La no solidaridad en ese momento, así entendida por el presidente Solís de Costa Rica, fue la que propició que se saliera temporalmente del área política del sistema de integración centroamericana, aunque bien posteriormente con negociaciones con el nuevo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, más el presidente Salvador Sánchez de El Salvador, lograron establecer un mecanismo de puente aéreo para que un segmento importante de esos cubanos que habían quedado atrapados, especialmente en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, tanto de la parte de Guanacaste como de la parte cuyo límite es el río San Juan, pudieran vía aérea, reitero, desplazarse primero a El Salvador o Guatemala y de ahí en bus a los Estados Unidos vía México. Don Sergio, esto hizo que bajaran un poco las tensiones y ha hecho que en los últimos tiempos, por ejemplo, Costa Rica esté valorando la posibilidad de reintegrarse a la parte política del SICA. Pero tenemos el conflicto también con ustedes, con Panamá, porque Costa Rica llegó un momento en que el gobierno se vio fuertemente presionado por los partidos de oposición representados en el Parlamento, por la opinión pública costarricense, que más allá del aspecto humanitario y que más allá de la tradición que ha tenido Costa Rica en materia de atender inmigrantes, pues sí se sintió que se estaba desbordando la situación y entonces se le exigió al gobierno una mayor rigurosidad en el trato de estos temas, y por eso es que en los últimos tiempos se ha estado cercenando la posibilidad de
que se ingrese, que se permita el ingreso de más cubanos provenientes de Panamá. Porque además, Guillermo y compañeros que están en cabina, a este tema de los cubanos hay que agregar que también fruto de esa organización delictiva de carácter transnacional han estado ingresando lo que aquí se ha denominado extracontinentales, es decir, personas que muy probablemente provienen de África, de las cuales no se tiene inclusive identidad clara, no se sabe a ciencia cierta cuál es su nacionalidad. Y bueno, en este momento, inclusive en la zona sur de Costa Rica, zona norte de ustedes, en los cantones con Panamá, se han establecido algunos asentamientos temporales para mantener a estos inmigrantes. Algunos lograron cruzar todo el país, prácticamente pasaron desapercibidos por las autoridades del país y llegaron hasta la provincia de Guanacaste, fronteriza con Nicaragua, y ahí se quedaron detenidos. Don Sergio, entonces, digamos que es un tema que nos está agobiando. El presidente inclusive presidente Solís lo planteó en su visita a el Vaticano, donde fue recibido por su santidad Francisco. Se capitalizó el tema de que en Europa, bueno, como todas y todos sabemos, hoy se enfrentan los efectos de la oleada de inmigrantes, especialmente sirios, y entonces se ha tratado de invocar, pues que guardando las diferencias, pero la problemática para nuestra realidad puede tener la misma complejidad y la misma magnitud que para Europa la de los sirios. Yo le quería preguntar, está invocando la solidaridad de la comunidad internacional. Don Sergio Araya, yo le quería preguntar rapidito por los tiempos de televisión, ¿los migrantes son africanos, no son haitianos? No, está prácticamente descartado que sean haitianos, son africanos, pero no se tiene a ciencia cierta, reitero, la exactitud de cuáles son sus nacionalidades. Sin embargo, algunos han logrado, pues con algún idioma ahí, un español medio portugués o inglés, porque no todos hablan inclusive los idiomas conocidos en Occidente, pero se ha logrado descifrar que vienen formando parte de esa organización delictiva que, reitero, los hace inclusive cruzar el Atlántico e ingresar al continente vía Brasil o vía Ecuador, por ejemplo. Don Sergio Araya, muchísimas gracias por su valioso aporte. Con muchísimo gusto, estamos a la orden. Don Sergio Araya, politólogo y analista político desde San José, Costa Rica. Déjame entender algo rapidito antes de ir a la pausa para comerciales. Habla sobre una posible organización delictiva detrás de todo este movimiento. No, una posible no. Una organización que en Costa Rica la han detectado. Pero digo posible, ya vas a ver por qué. O sea, ¿de particulares únicamente o podrían estar...? No, lo digo clarito. Funcionarios públicos de varios países. Y lo otro, en Costa Rica no han detectado haitianos, y el presidente de la República y algunos voceros del gobierno, tanto de la sociedad civil como dentro del gobierno, han hablado de que de que los migrantes son haitianos. Hay un gobierno que no está diciendo la verdad, o el de Costa Rica o el de Panamá. Sería interesante saber funcionarios de qué rango. Bueno, es que lo que llama la atención es que en Costa Rica los ha identificado y aquí en Panamá no se ha hablado de este tema. Esta es la primera vez que escuchamos hablar de una red internacional. Esas son las cosas. Y fíjate, de que ya se hizo un operativo y se arrestaron a varios y que eso desbordó la ola de migrantes. Bien.